los Alpes suizos. Si no han visto nuestro primer video del primer día, se los dejamos aquí para que no se pierdan todo lo que hicimos. Hoy nos vamos a llevar al punto más alto de este lugar, que se llama el Top of Europe. Nuestro viaje lo dividimos en 3 partes. Acá les vamos a mostrar un mapa para que ustedes se guíen muy bien. Nosotros nos estamos quedando en Interlaken porque pensamos que esta ciudad es como el eje central para subir a todas las cosas que les vamos a mostrar. Esto en el primer día, el segundo día va a ser esta parte y vamos a terminar con el tercer día. Hemos llegado a Klein Scheidegg, a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, una estación muy alta, a punto de tomar el otro tren que nos va a llevar más cerca de la cúspide. Aquí está súper bien porque además van a encontrar muchos sitios donde alquilar su equipamiento de esquí, donde alquilar su equipamiento de snowboarding o donde alquilar para hacer trineo. Van a ver, y aquí se unen muchas pistas. Y van a haber pistas para los más experimentados, que son las pistas negras, las pistas rojas para gente que ya es avanzado, y las de principiantes o para hacer trineo. Aquí, por ejemplo, en este lado vemos la parte que es el parque para principiantes. Hacia este lado vemos las pistas rojas. Allá están las sillas mecánicas para subir. Y de allá vienen más. Miren, aquí hay más. Hay mucho donde hacer aquí esquí. Hay restaurantes, hay todo. Al fondo se ve el pueblito y hacia allá es la montaña que vamos a ir en este instante. Así que es un buen lugar donde pueden empezar a hacer todo su trayecto de esquí. Incluso pueden alquilar para subir y desde arriba hacer esquí si son experimentados, porque la pista de arriba solamente es para experimentados. Entonces, pues de aquí pueden empezar su trayecto. Miren, este es el tiquetico que tienen que comprar para subir hasta lo más alto. Vamos en el tren que nos lleva al top de Europa, pero antes de esto hay una primera parada que es dentro del túnel. Hay una gran parte de este camino que se hace dentro de un túnel que atraviesa la montaña. En esta primera parada vamos a tener una leve vista y es como para conocer y tener un contacto con la alta montaña, es lo que dicen ellos. Es una parada de 5 minutos donde solo te bajas, ves la vista, puedes entrar al baño o hay paradas si necesitas ayuda o alguna gente, pero de ahí inmediatamente se sigue. No justifica quedarse para esperar otro tren media hora. Así que ya vamos llegando, vamos a ver qué nos espera. Bueno, pues llegamos, todo el mundo se baja. Aquí estamos. Ya nos tenemos que ir antes de que nos deje el tren. Es bueno porque el tren es bastante cómodo y adicional te muestran imágenes de la historia del túnel, de la historia de cómo llegaron hasta la montaña, y así se te hace un poco más fácil también, el tiempo se pasa más rápido y además te muestran qué puedes hacer en la montaña. El tren es muy moderno, sin embargo hay personas que parecen de otra época. Y al final hemos llegado
al Top of Europe. Se llama Top of Europe no porque sea la montaña más alta de Europa, sino porque es a la montaña a la cual un tren llega más alto en toda Europa. Sin embargo, no es la montaña más alta. Esto se volvió muy turístico y muy codiciado debido a que tiene unas vistas impresionantes tanto en invierno como en verano. Además de eso, tengan en cuenta, el tren es todo tapado, va como dentro de la montaña, nunca va por fuera. Entonces todo eso que como vemos acá en este momento, llegamos a todo tapado, a todo como en una cueva, como en una roca metidos. Y hay bastantes actividades a hacer. Aquí hay un mapa donde encontrarán todo lo que pueden hacer aquí arriba. Totalmente isolado. Wow. Estamos muy arriba. Estamos en una parte que dedicaron 100% a pensar en el futuro de esta montaña, y aquí vemos una parte de cómo el clima ha cambiado y cómo esto ha afectado el monte durante los últimos años. Aquí vemos desde 1930 cómo eran las temperaturas más frías y las más calientes, y hoy en el 2020 las más frías están muy por encima de lo que antes estaba acostumbrado y muy caliente. Esto afecta en gran manera el futuro de los Alpes suizos y su conservación, igual que hablan de la capa de ozono y los gases que se han identificado, y todo esto que tiene una parte científica donde verifican cómo está cambiando el clima a nivel mundial, y por lo que debemos comprometernos a cambiar esto todos para poder disfrutar más de esto. En este ascensor vamos a subir 108 metros más. Miren cómo se congela ya en las ventanas. Chicos, llegamos. 3.571 metros sobre el nivel del mar. Miren esta maravilla de vista. Wow. Miren, esto era lo que les decía, está todo congelado acá nomás. Apenas. Acá les muestro también las otras montañas, los nombres y las altitudes de cada una. La de allá, la de la derecha, es la más alta de aquí. Miren esto de allá, es la más alta. Qué espectacular. Hay una parte que pueden salir. Vamos para allá. Wow. Miren allá. Wow. Los huecos, ¿no? ¿Qué piensan de esto tan espectacular? Eso allá es como un camino prácticamente que se hace en medio de las montañas, casi como si fuera un río. Hacia este lado tenemos el Munch, que es otro de los más altos, 4.108 metros de altura.
detrás de la casa ya, que es donde tienen el observatorio para el clima y todo eso, se ve el Jungfrau 4158. Se ven todas las nubes que tapan Europa. Dicen que las temperaturas en este lugar pueden llegar hasta los menos 40 grados. O sea, imagínense el frío tan terrible que puede estar haciendo. En este momento hay sol, no está tan frío. Y no está venteando tanto, que es lo que hace que disminuya la temperatura y la sensación térmica sea inferior. Y que a pesar de que esté haciendo menos 15, se sienta casi menos 40 grados centígrados. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que desde aquí, cuando está bien despejado, se pueden ver los Vosgos, que es una región en Francia. Se alcanza a ver que es como una selva, se ven todos los Vosgos, o se alcanza a ver la selva negra alemana. Entonces en un día claro los podrán ver a lo lejos. Hacia allá quedan los Vosgos. Miren, la gente pone candaditos. Hacia allá se ve súper linda la montaña. Natalia está llorando de la emoción. Estoy muy feliz de estar aquí. Es hermosa la vista. Sí, es muy bonito, la verdad. Y es increíble. La naturaleza es muy, muy bella. Increíble tener el privilegio de estar acá. ¿Vemos la lágrima caer? Ya no. La quito. Adentro tienen donde comer, hay un espacio cerrado para comer, pero lo más hermoso y lo más espectacular es que salgan aquí a este pedazo como de terracita donde van a ver una vista panorámica de todo. Este lugar fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y además tiene una parte donde se hace la investigación sobre el cambio climático y sobre los rayos gamma que hay, y por eso está eso ahí. Incluso está prohibido. ¿Escucharon? ¿Vieron eso? Es lo que se conoce como el grito del glaciar. Acabo de sonar como si se estuviera desprendiendo algo. Y seguramente es internamente que algo se fue, algo se cayó. Si tienen la oportunidad de hacer esto, se los súper recomendamos. Es espectacular la vista, es espectacular estar aquí tan alto, es lo más alto que hemos estado en nuestra vida y es muy hermoso con las montañas llenas de nieve, con el sol aparte que en este momento tenemos la oportunidad de tener. Es súper recomendado, así que no se lo pierdan, por favor. Estamos a menos 16,6 grados centígrados en este momento. La mínima temperatura será menos 20,9 grados centígrados y la máxima menos 14,8. Hay una velocidad de 19 kilómetros por hora del viento, lo que hace que la sensación térmica sea mucho más baja, es decir, que podemos estar a unos menos 30 o menos 40 grados. Otra de las actividades es sentir la sensación alpina.
aquí también hay como un monumento en una conmemoración a las personas que murieron haciendo todo su trabajo. En este momento específico estamos en la cueva más alta hecha en toda Europa. Estamos a 3.482 metros de altura sobre el nivel del mar. Y aquí está la cueva más alta. Ay, miren, aquí está, aquí aparece el tren en el que venimos. Si se dan cuenta, como les decíamos, es todo tapado. Miren, viene desde allá, digamos, vienen por acá, acá lo deja uno y uno sube normalmente. Y allá es donde estábamos ahorita. Llegar a otra parte que es el Palacio de Hielo, donde todo está hecho de hielo. Es como una cueva dentro del glaciar que se hace. El piso está también congelado, se vuelve resbaloso. Y vamos a ver. ¡Qué bonito! Atentos. Hacen empanadas, buñuelos, la natilla, a la orden, cervecita, guarito, chicles. Vamos a pasar por esta parte que es una de las más estrechas y más cerradas donde se ve todo esto. Se ve todo muy cristalino, un azul súper chévere y hay bastantes Cubos de hielo. bloques de hielo. Pequeños cubos de hielo. Se ve muy chévere, todo muy azul. Natalia se acaba de dar la cabeza. Y se ve el azul así súper transparentoso. Es súper oscuro. La verdad, muy chévere. Ahora estamos en la parte que se puede salir, en la parte externa. Aquí está haciendo muchísimo frío porque está viniendo hartísimo. Y la vista también es increíble. Estamos aprovechando que casi no hay gente en este momento. Estamos solos, rodeados de este hermoso paisaje. Aquí está la montaña más alta. Y allá es donde estábamos ahora, arriba el mirador. La verdad es maravilloso. No llevamos ni 5 minutos y ya estamos corriendo para devolvernos porque está haciendo muchísimo frío. Está haciendo demasiado frío ahí afuera. Miren, miren. Lo siento en las manos. Aparte no nos pusimos los guantes. Au. 5 minutos después tuvimos que cambiar de equipamiento y ponernos todos los juguetes. Nos estábamos congelando. Terrible. En 2 minutos yo no sentía, mis orejas me dolían. Lo peor es que no es que solo no sientes, sino que te empiezan a doler. Se duerme como que... Y ya, guantes, bufanda, mi coche ruso.
preparada. Y ahora sí cambió todo. Creo que mientras le saco se me congelan los bigotes. Se me congelan los pelos de la nariz. Ay, no. Se empieza a sentir terrible. Otra de las cosas que son súper representativas en Suiza es el chocolate suizo, y uno de sus mayores representantes es Lindo, los chocolates premium que ellos tienen. Aquí en este monte van a encontrar una tienda dedicada 100% a ellos, donde hay souvenirs y muchos chocolates para descubrir y comer o regalar. Así que acompáñenos para ver qué tenemos para descubrir. Todo el proceso para crear el chocolate suizo. Tenemos una gran tableta de chocolate, una gran chocolatina. Vamos de bajada y miren, está el tren y nos dieron este detallito. Chocolate suizo. Bueno, estamos en el teleférico, un teleférico nuevo que inauguraron, que ahorra 45 minutos de camino. Entonces subimos en tren y bajamos en este. Se puede hacer las dos cosas, se puede subir y bajar en este. Van a ahorrar tiempo, pero pues está el otro que es el tradicional. El paisaje es hermoso y al principio es un poco raro. Demasiado rápido, diría yo. En 15 minutos vamos a bajar todo esto. Se baja de 2300 metros a 900 metros. Es súper tecnológico, trae pantallitas. Muestran el precio de llegar hasta arriba, todo. Está espectacular la vista. Increíble, ¿no? Wow.
Dios mío. Precios normalmente del Winter Ski Sport Pass. Un día para adultos vale 69 francos, 2 días 128 francos, 3 días 189 francos. Sin embargo, esto no incluye la subida a la parte más alta. Para esto tendrán que pagar un excedente que normalmente muestra. Igual estos valores se actualizan y cambian todo el tiempo. Entonces hay una página web que les vamos a dejar en la descripción donde les dirán la información respecto a los precios actualizados. Tendrán aquí también mapas donde les dirá todo: horarios, actividades, pistas, qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Eso no es un bus, para empezar es un tren. Como de costumbre, viajeros, hemos llegado a la estación de Interlaken Ost, que es esta. Aquí es donde siempre van a llegar y hemos llegado aquí para terminar nuestro segundo día. Un día lleno de muchas aventuras, conocimos cosas hermosas, otra vez un paisaje increíble que también les recomendamos que hagan. No se despeguen de nosotros porque mañana les tenemos un día también súper chévere, que es nuestro día 3 en los Alpes suizos. Entonces, nos dejó el bus, como vieron ahí grabándoles el final del video, nos dejó el bus y ahora nos toca esperar otra vez 10 minutos. Pero como les decíamos diciendo, a pesar de todo, quédense ahí porque más aventuras vienen, más cosas para hacer, más cosas por conocer. Entonces en el otro video nos vemos.